Bueno, vamos a ir comenzando la actividad con Homero Bibiloni. Ya todos los compañeros lo conocen. Él es abogado, docente, escritor, es administrativista, fue mi profesor de Derecho Administrativo. Es un gran compañero, un gran amigo y el mejor título que tiene es que es un militante del peronismo. Hace un tiempo ya que venimos haciendo estas actividades con Homero en forma presencial. Bueno, esta es la segunda actividad que hacemos en forma virtual, así que gracias Homero por estar siempre predispuesto, siempre colaborando, siempre preocupado por la formación, por la gestión. Y bueno, y gracias a todos los que participan de esta serie de charlas, que te cuento Homero que son todos los días. Yo en la semana esta tengo hasta el domingo una charla a las 10 de la mañana. Muy bien. Estamos a full, acostumbrándonos un poquito a esta nueva realidad bueno, que nos toca, y bueno, y obviamente con mucho trabajo en lo territorial. Todos los compañeros que estamos acá tienen un trabajo muy, pero muy grande, así que laburando mucho, cuidándonos como se puede, pero no dejando de capacitarnos, de formarnos, porque sabemos que es imprescindible para cuando nos toque, en el caso nuestro, en Dolores, gobernar nuestra ciudad, y el resto de los compañeros también, en cada uno de los distritos, o en cualquier lugar de gestión, ya sea de la nación o de la provincia, es importante estar formado. Así que gracias, Homero, y metele con todo. Bueno, gracias Facu. Bueno, como el viernes pasado, es un gusto compartir con compañeros y compañeras en el cierre de la semana algunas reflexiones y aportes políticos. Porque, digamos, siempre con Facundo hemos planteado la necesidad de revitalizar la política, bien lo hace él en su sección electoral. Y por otro lado, ¿cuáles son los debates? Así como en el 2019 hicimos algunas charlas que era preparándonos para gobernar, yo creo que a esta altura conviene mirar dónde estamos parados desde una lógica peronista en este año y lo que viene el año que viene, que prácticamente ya está encima. Es decir, el año con la pandemia se ha ido muy rápido y ciertamente tenemos algunos desafíos y es bueno estar pensando cómo nos vamos armando en eso, además de estar peleando por la pandemia en el día a día, cuidando a los vecinos y vecinas del contagio, de la distancia social, con todas las políticas de prevención del gobierno nacional y provincial, pero hacer algunos apuntes que tienen que ver, insisto, con lógica peronista de la realidad que tenemos. El primer tema que me parece, tenemos que volver a las fuentes, porque realmente nutren muchísimo, clarifican muchísimo, ilustran, enseñan y son absolutamente vigentes. En lo territorial y en el tema de juventud, esto se está haciendo mucho en el partido, en el PJ de Varela, se han priorizado de manera absoluta la capacitación hacia los jóvenes, ¿no? Uno de los cursos que se dieron, Homero, los primeros 100 inscritos tenían que ver... ¿Pueden cerrar el micrófono? Disculpen que chicos, ¿pueden cerrar el micrófono? Hay algunos compañeros que tienen el micrófono abierto. Así lo escuchamos más clarito a Homero. Ya se lo cerré. Ah, listo, bárbaro. Lo que les doy un poquito del PJ en Varela, se priorizó absolutamente en los cursos de formación política. Los primeros, digamos, inscritos eran de 18 a 20, después de 20 a 22, después de 22 a 24, es decir, que es el reservorio de mantener las banderas y en la formación política. Y en ese sentido, si nosotros pensamos, como bien dice Facundo, en la gestión en Dolores, bueno, hay algunos aspectos que siempre el peronismo fue marcando. Primero es el protagonismo de cada uno y cada una de los y las militantes, compañeros y compañeras, porque bien decía Perón que todos teníamos el bastón de mariscal en la mochila. ¿Esto qué significa? Que si bien nosotros tenemos una orgánica, tenemos una verticalidad, tenemos conducciones, pero llega también un punto en el cual ciertas acciones dependen de lo que hagamos. Si nos sentamos a esperar absolutamente todo, indudablemente las cuestiones se complican. Entonces, parte de la acción política es esta idea que el general planteaba de tener iniciativas, porque todos podemos generar acciones políticas, todos podemos generar acciones territoriales. Y entonces, ¿estos cursos de qué sirven? Bueno, ¿de qué manera tenemos algunas herramientas que nos permitan usar ese bastón de mariscal? ¿Cómo las
esas herramientas las incorporamos en el día a día y cómo las traducimos en la acción política, porque este es el otro apotegma, ¿no? Perón dice, mejor que decir es hacer y prometer es realizar. Y esto tiene que ver con la lógica del gobierno. Nosotros, donde pensamos ser gobierno, nos tenemos que estar preparando intensamente desde hoy. Yo sé que en Dolores esto se viene trabajando desde hace mucho, siempre tematizan sobre los problemas locales y regionales, pero yo les podría decir que hoy en día, por la complejidad de la herencia macrista, la herencia de Vidal y la herencia que ustedes van a asumir en Dolores, los problemas van a ser terribles. Y por lo tanto, cada día que se pasa sin un claro diagnóstico de qué se va a hacer, es una dilación en las medidas que necesita la comunidad en términos de paliar urgencias que puede ser del hambre, la pobreza, los temas de falta de empleo, con las limitaciones que tienen siempre los municipios en tanto no son autónomos como marca la Constitución Nacional. Entonces, esta idea de capacitarnos, pensar los datos y manejar datos de la realidad dolorense y además la nueva escala de las reflexiones municipales tienen que ver con lo regional. Bien decía Perón en otra escala que nadie se realizará en una comunidad que no se realice. Y en términos de municipios es difícil pensar un municipio absolutamente exitoso si todos los municipios de al lado tienen problemas, porque en realidad hoy los crecimientos estratégicos son de tipo regional. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que son absolutamente diferenciales? Piensen ustedes que el peronismo del 45 acá, ya llevamos casi 75 años y sigue teniendo vigencia. Muchos compañeros y compañeras hablan de Perón y Evita y nunca lo han conocido, pero han mamado en sus hogares peronistas lo que ha sido esa cuestión histórica, esa cuestión doctrinaria, porque tenemos, insisto, una ideología y básicamente, como decía Evita, el peronismo es un gran sentimiento, es pasión. Y entonces, esa ideología que nos diferencia de la derecha, del neoliberalismo y también de la izquierda, está, digamos, plasmada en el libro de doctrina peronista, donde cada cuestión tiene una respuesta. Es decir, si ustedes leen los libros de doctrina peronista, está perfectamente ordenada en voces, de manera tal que uno dice, a ver, ¿qué pensaba el general en esto? Y siempre encuentra una referencia, porque esta formación va a ser muy importante, y es muy importante, para el debate político que se viene. Ustedes tienen el emblema de las tres banderas, ya es toda una excelente definición en el título de la agrupación, pero cuando uno piensa la relevancia conceptual que tienen las tres banderas peronistas, la primera es la soberanía política, es decir, un pueblo que no se siente soberano está condenado. Y además, cuando hablamos de soberanía política, porque está calificada, es donde estamos ubicando el rol de la política en relación a otras cuestiones, porque acto seguido la segunda bandera es de la independencia económica, pero primero la soberanía política. ¿Y esto qué significa? Cuando tenemos debates ideológicos con la derecha que hacen primar la economía y el mercado sobre las decisiones políticas. Recuerden cuando Néstor Kirchner dijo, yo voy a ser el ministro de Economía de mi gobierno. Bueno, esa frase de Néstor no es menor, y significa además el ideario peronista en términos de secuencia, soberanía política e independencia económica, que además eso nos permite plasmar justicia social, inclusión de los más humildes, inclusión de los cabecitas negras, como decía también, se decía del peronismo, ¿no? Entonces, la idea, si yo no logro plasmar un plan de gobierno soberano, con una ideología que sé hacia dónde apunto, que pueda manejar las variables económicas, macroeconómicas, esa es la única manera de repartir la torta. Lo que Perón decía el 50 y 50, lo decían en unos discursos memorables allá por el 70 y pico, que él decía el 50-50, y con ese humor que él tenía tan increíble, videos que están, hay que buscar un poquito en YouTube, pero ustedes lo van a encontrar. Entonces fíjense en la secuencia ideológica, a la soberanía política, que además se acompaña con el voto popular, que determina quiénes nos conducen en términos democráticos. No hoy, como están los medios, siendo un partido político sin serlo, que están condicionando inclusive la soberanía popular del voto. La secuencia es, tendremos independencia económica, y si tenemos independencia económica vamos a poder plasmar cuestiones que tienen que ver con un equilibrio de la concentración de la riqueza
para precisamente promover una justicia social, una justicia de equidad, un sistema más igualitario, más justo, en un mundo que cada vez es más desigual. Hay menos de un 1% de los habitantes del planeta, mucho menos del 1, va a ser un cuarto, un 0,25, que tienen el dinero de 3.800 millones de personas. Y esto se reproduce localmente. El macrismo acentuó la concentración de riqueza, especialmente del mundo financiero. Entonces, armarnos para ese debate que viene, porque además, no solamente estos recursos conceptuales, voy a cerrar la puerta porque están ladrando los perros. Estos recursos que nosotros tenemos que tener no son meramente conceptuales, va a ser el debate en la calle, porque la derecha simplifica el discurso, dice generalidades surtidas como verdades reveladas y tenemos que poder rebatirlas. El otro punto que me parece muy importante, además de estas tres banderas, es que el peronismo es una cosmovisión, es una mirada integral, como también hoy podemos encontrarlo de las miradas del Papa Francisco, ¿no? Es decir, comprende a todo el mundo, no dejan a nadie afuera, que esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, bien decía Perón que parangonando en una época de pacificación innecesaria, decía, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, parangonándonos que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, que nos cae muchísimo más simpático. Pero recuerden también que Cristina dijo que la importancia del otro, ¿no? Es decir, el otro forma parte de nuestra comunidad. Y esta mirada integral del peronismo que se nutre de lo mejor de la filosofía, en realidad tiene también aspectos fundacionales y de ordenamiento. Por un lado, en su momento, este ordenamiento de la sociedad tenía la Constitución del 49. Y esa Constitución, cuando ustedes la lean, y les invito a mirarla rápidamente, tenía una cantidad de valores y principios sociales que además se adecuaba a un cambio importantísimo en ese momento histórico. Y en realidad hoy también, más que nunca, estamos en un punto de inflexión cuando la Argentina está rodeada de derechas. En Uruguay hay una derecha nueva con la calle, ni hablar de Bolsonaro, ni hablar de Piñera, a Evo lo tienen acorralado, un golpe de Estado apoyado por Almagro en la OEA, Venezuela está acorralada, Ecuador fue derechizado, Perú, ni les cuento. Entonces, es muy importante volver a estas ideas porque sería como un foro que vuelve a iluminar el progresismo y las cuestiones populares en la América del Sur. Entonces, el contexto histórico del ideario peronista no es menor de lo nacional y popular, porque en realidad somos como decía Cook, el hecho maldito del país burgués, ¿no? Es decir, el peronismo rompe los esquemas y precisamente es el que permite, como un rompehielo, penetrar, y cada vez es más difícil. Fíjense lo que cuesta impulsar, no una reforma judicial como precisó Cristina, sino es una reforma del sistema procesal penal en Cava, en la ciudad. Ni les cuento el debate que ahora viene, que es el patrimonio de la riqueza. Entonces, este ideario peronista cada vez cuesta más porque los poderes concentrados se resisten a perder derechos cuando el peronismo, como decía Evita, que decía a cada necesidad le corresponde un derecho, es un valor de derechos a los que menos tienen. ¿En el marco de qué? De la justicia social. Y fíjense dos elementos que tenían que ver con este diario, por eso decíamos antes, y discúlpenme que vuelvo para atrás, que tenemos una mirada integral de la política. Y esa mirada integral se expresa en dos documentos que siguen teniendo vigencia. Esto es increíble, porque lo de la comunidad organizada se dijo en el Congreso de Filosofía hace muchísimo, en la década del 50. Y esta comunidad organizada, donde todos tienen su rol y todos tienen su parte, es sumamente importante porque permite organizar a los trabajadores, a los empresarios, a las ciencias, a las organizaciones libres del pueblo, al propio Estado. A cada uno le asigna un rol en el marco de un equilibrio para un funcionamiento virtuoso de la sociedad en los distintos tiempos.
Y este esquema de comunidad organizada se actualizó en el 74 con el discurso del Proyecto Nacional de Perón, que precisamente habla y especifica estos roles que cada uno tiene en la sociedad. Y hoy lo volvemos a ver en los intentos del gobierno de tratar de acordar y dar relevancia a todos los sectores para construir precisamente una sociedad de equilibrio, una sociedad organizada, una sociedad justa. Fíjense los esfuerzos que se están haciendo en este momento, pese a las dificultades, de dialogar con los sectores empresariales, de trabajar con la universidad, de buscar la unidad del movimiento obrero, que además hoy tiene como tres partes importantes. Por un lado, la histórica CGT, el movimiento obrero organizado. Por otro lado, aquellos bloques de compañeros y compañeras que no están en la CGT, pero tienen una fuerte representación sindical. Por otro lado está lo que era la CTA. Y por otro lado, un nuevo emergente social sindicalizado, que es los movimientos sociales que pasaron a ser de un agrupamiento que terminó siendo la CETEP, ahora por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces, todo eso, a través del ideario, a través de las tres banderas, a través del modelo de comunidad organizada, a través del proyecto nacional y a través de la dinámica de estos actores, es buscar acuerdos para construir soluciones. Decir, digamos, no solamente decir, sino que es pactar y ejecutar políticas públicas novedosas de inclusión, que nos permitan dejar atrás la pesadísima herencia real que sí nos dejó Macri y Vidal en el país. Por otro lado, nosotros tenemos que poder, como militantes en esta idea del bastón de mariscal y la mochila, debatir o tener presencia y palabra en algunos temas que son candentes. Por ejemplo, el tema de la pandemia. ¿Cómo discutimos salud o economía? ¿Cuáles son nuestros argumentos? Y tenemos que tener alguna cantidad de datos básicos para poder debatir esto, porque si no se dice, no, porque en realidad, y encima nos tildan a nosotros que estamos perjudicando a las pymes porque no las dejamos vender, cuando el macrismo se encargó de destruirlas, y de generar desempleo, y de endeudar a nuestros jubilados, porque en vez de mejorarles la jubilación, les daban préstamos a tasas altísimas. Entonces, por ejemplo, en materia de coronavirus, nosotros tenemos que tener claros argumentos de por qué estamos por la vida. Estamos por la vida porque somos peronistas, básicamente, porque buscamos la justicia social, porque protegemos a los más vulnerables, que son los abuelos y los niños, como se decía, Evita protege al niño peronista. Una maravillosa frase, y hay pinturas de todo esto que son muy hermosas. Entonces, esta idea de la pandemia, nosotros la tenemos que tener claro con algunas cifras. No nos enamoramos de la cuarentena. Se hizo para salvarla, a la gente, a salvar vidas. Entonces, no es un ataque a la libertad, lejos de eso. Atacar la libertad es hacer que la gente muera, porque el que perdió la vida se le terminó la libertad, después del cementerio no hay nada, no se vuelve jamás. Otro tema que es muy importante, ustedes, algunos compañeros y compañeras, por lo que decían, son de los distritos del interior. El debate entre agroecología y agroquímicos. Ese es otro tema que tienen que tener argumentos y se puede trabajar en eso, o tener algunas cartillas para el militante. Y siempre tenemos que trabajar con datos, porque si no, las generalidades no sirven siempre. Entonces, cuando hoy tenemos que las corporaciones globales se juntan, las químicas con las semideras se fusionan y hacen una corporación global fenomenal porque el negocio es enorme, enorme, bueno, nosotros tenemos que saber cuál es la importancia de la agroecología y tener políticas para fomentar la agroecología que permita disputarle de menor a mayor espacios al sistema de semillas transgénicas y de pesticidas y tóxicos y veneno asociado a ello. Tampoco podemos caer en el infantilismo y decir no a esto, porque en realidad esto es un commodity, esto integra la balanza de pago. Entonces no podemos tampoco decir cosas graciosas porque suenan bien pero son inviables. El tema de cómo trabajamos las cuestiones de empleo, es decir, cuáles son los segmentos, tenemos que estar pensando, compañeros y compañeras, el trabajo que viene.
la pandemia ha enseñado, y en algunas cosas no va a haber retroceso, que han cambiado las condiciones laborales, especialmente la vinculada a los servicios. Entonces, el empleo como lo hemos conocido, en algunos lados volverá a ser el mismo, en otros no será el mismo. Entonces, con los compañeros trabajadores hay que estar pensando no solamente los sistemas de teletrabajo, más allá de los derechos y garantías y los abusos del teletrabajo, bueno, todas las cuestiones que emergen de este debate de que ahora el trabajador pone la casa, la internet, el módem, la luz, el gas, porque el empleador no lo pone más porque no labura en su casa, en su oficina, en la oficina del empleador. Pero este es un tema que nosotros tenemos que empezar a debatir con los compañeros sindicales, de los movimientos, de los trabajadores, porque es algo que se viene. Y la tecnología va a seguir. Fíjense, ustedes miren simplemente una mirada agropecuaria. Cada vez con menos gente se administra un establecimiento agrícola, está todo mecanizado, las máquinas están computarizadas, una persona hace todo sola, porque lo mueve todo desde el tablero de la cosechadora o del tractor. Entonces, esto es un tema importante. Bien acompañado estos debates de algunos temas, ¿cómo los podemos simplificar? Por eso yo hablaba del tema de cartillas, que algunas cosas, porque es difícil manejar cifras, pero si no manejemos gráficos, hagamos una tortita, hagamos una columna, entonces decir, mire, acá nosotros, estos son los empleos que perdió el macrismo, nosotros estamos recuperando, o aún así como se demuestra, estamos mejor en pandemia que lo que estaba el país sin pandemia en el 2019. Es increíble. Entonces, esta idea, yo creo que estas capacitaciones políticas después tienen que pasar también a capacitaciones, como se hacen en el partido. Bueno, yo traje la imagen de lo que había mencionado, ¿no? Cientos de compañeros, y fíjense, son pibes y pibas, básicamente recibiendo el diploma de la capacitación. Ahí a la derecha abajo está el flaco Kunkel, que ni se lo ve, es el no joven del grupo. Entonces, ¿cómo pasar estas cuestiones político-técnicas? Porque cuando se va a gobernar, no solamente hace falta la sabiduría política, el oficio, la negociación, sino hay que saber técnicamente. Es un combo, una parte política y una parte técnica. Y la técnica está orientada por la política. Pero una sin otra realmente complejiza las gestiones, y cuando se asuma, la herencia es tal que hay que trabajar muy rápido desde el primer día para revertirla. La otra cuestión a la que nos quieren llevar es el tema del odio y la grieta. Sujetos como estos, realmente sacan de quicio, porque lo que se ha logrado ahora a través del discurso mediático y del absurdo es que los que han sido los más corruptos de la historia argentina siguen acusando de corrupción a un gobierno del cual no le pudieron proveer nada, salvo el bolso de López y una condena a Jaime. Cuando esta gente el presidente tiene 18 causas, Macri, ¿no? Tiene 18 causas penales. Burri protegió la matanza de los mapuches. Esta señora Laura Alonso, que venía de una ONG contra la corrupción, estuvo en la oficina anticorrupción y no hizo una denuncia a su gobierno. Entonces, realmente, la idea de ellos es decir cualquier barbaridad, o Iglesias, que se especializa en el cinismo, decir cualquier cosa para sacarnos de quicio. Y esto no debe ser, esto Alberto lo ha dicho más de una vez. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y mucha paciencia, contar hasta 10, porque esta gente son provocadores profesionales. Y realmente, además, hacen de la mentira una herramienta diaria y del cinismo realmente una habilidad. Ellos nos hablan de desempleo, nos hablan de endeudamiento, que hemos negociado mal. Cuando ellos, cuando asumieron, fueron y pagaron cash a los fondos buitres, sin discutirles $1. Entonces, el tema de la grieta y el odio es importante porque nosotros tenemos que mantener este marco de unidad política que se elaboró en el Frente de Todos, donde muchos compañeros por suerte volvieron, otros se sumaron, y algunos sectores flotantes de la clase media, que a veces están por un lado y otro, si ven que hay mucha rispidez política, se van.
Y los medios van a volver a incentivar el odio como ya lo están haciendo ahora. Un tema me parece importante, que yo sé que ustedes lo usan, pero creo que hay que intensificarlo, es el buen uso de las redes. Por ejemplo, en Varela tiene una red, se llama milita.org. Yo les invito a que la vean, www, creo que es milita.org. Ahí se concentra toda la actividad política del partido y adyacencias y demás, y se informa diariamente de ciertas cosas. Un poco esto que yo digo, los datos duros, que a veces cualquier militante, compañero o compañera, le es difícil porque tiene que atender la casa, tiene su laburo, es difícil a veces informarse de ciertos datos, pero a través de la plataforma común se pueden mandar estos datos, entonces llega por Twitter, llega por Facebook, llega por Instagram, se va replicando. El otro tema que hay que tratar de lograr es la replicabilidad, no entre los propios. A ver, cuando uno recibe, lo que hay que tratar de poner son mensajes proactivos que sean leídos no por los peronistas. A mí si me mandan un meme de esta gente me divierto, pero en realidad nosotros tenemos que pensar que tenemos que mantener en nuestro anillo de alianza política a un 10 o 15% de la población que no son peronistas, que diría en algunos casos son propensos al gorilismo, que no les tenemos que mandar mensajes, digamos, políticamente correctos, pero sin generar ningún tipo de reacción. Y eso no es bajar ninguna bandera, sino tener estrategia política, como decía Perón, el arte de persuadir. Que esto ya lo decía hacía mucho Sun Tzu, a quien Perón había leído, que era un estratega chino. Entonces, el uso de las redes complementa, pero básicamente nosotros tenemos la diferencia de la derecha, que ha hecho de las redes un uso magistral, y hay que aprender de ellos. Por un lado, en un sentido absolutamente negativo y destructivo, como eran los trolls, pero por otro lado también han hecho de las redes un uso de difundir cosas. Ellos instalan en grupos que no parecen propios ciertas cosas, entonces son independientes del PRO. No, son anexos, pero dicen ciertas cosas para ciertos sectores que no lo dicen ellos. Y nosotros tenemos la virtud, esta cosa mágica del peronismo, de todavía el trabajar el uno a uno. Cuando alguien le dice, fulano es un compañero, cambió el diálogo. Uno no conocía a nadie, el tipo dice, yo soy compañero. Sos compañero, cambia la cara, cambia el gesto, cambia los acuerdos o compañera. Entonces tenemos esa magia del peronismo, que es cambiar por la pertenencia la forma del abordaje. Y somos los únicos, que además los movimientos sociales también lo hacen, que entran al territorio sin que los cascoteen. La derecha no puede hacer eso. No puedes entrar en un Audi como la señora que debía la patente en un barrio a hacer beneficencia. Los peronistas entran como peces en el agua porque son parte del pueblo. Entonces, esta idea de no equivocarnos en un debate, no entrar en chicanas, porque ahora con los chats se provoca una distorsión de la escalada de la discusión, que es absolutamente una espuma, porque no se llega a ningún lado. Entonces el chat tiene 62 intervenciones de gente que se empieza a pelear, no, vos dijiste tal cosa, y entonces, ¿cómo, compañero? Esas cosas, no perdemos energía en esas cosas. Construyamos política en otros términos, usando las redes, pero con otro sentido. Además, lo que viene, ¿no? Bueno, por un lado, Vidal se lanzará en provincia o se lanzará en Cava, pero es una señora muy peligrosa, por su cinismo, por su mentira y por su doble apariencia. Esta es la real. Esta foto de Vidal es la real. Después está la de la buena, de la señora tierna, de la mamá dulce que le compra cosas a los chicos en Reyes o para Navidad. Está la Reta. Ese es un tipo peligroso. Ese es un tipo peligroso en términos políticos, porque es muy vivo. Él siempre es como muy amigable, pero en realidad tiene toda... Viene de una derecha peronista, así que conoce algunas cuestiones del arte de la política. Entonces, entre el señor de la reposera, que está en Suiza, este señor Larreta, que piensa heredarlo, pero piensa capitalizar parte del odio gorila de la derecha, y esta señora,
que aparenta ser buena, angelical y que nos habla lindo y como tierno, pero tiene su otra cara que es tremendamente distinta, van a tener el apoyo incondicional de esta parafernalia mediática que está abajo. Toda la cadena del grupo Clarín, que a diferencia, cuando Néstor le dijo Clarín, estás nervioso, bueno, era una cosa, ahora Clarín es 10 veces más grande, creció muchísimo más, así que es mucho más poderoso. Es el grupo empresarial con Techín más poderoso del país, después de eso viene YPF. Entonces, y además maneja radio, cable, televisión, internet, telefonía, así, no dejaron nada afuera. Eso es una estrategia de poder. Y te machacan las 24 horas. Un ejemplo, cuando puedan, hagan ese ejercicio militante. En un bar, si conocen al dueño, siempre está TN. Díganle, ¿por qué no ponen 5N? C5N. Pero es notable porque eso es un martillo de las redes del poder mediático, que además, como en los bares está apagado el sonido, te venden la idea con el zócalo. Entonces te mandan un texto. El texto no tiene nada que ver con la noticia, pero es lo que vos estás leyendo en un bar. Entonces, este es un grupo muy fuerte. Infobae es otro grupo de la derecha que mete noticias por portales de alguna manera. América 24, con personajes como Feynman, por ejemplo, y el Diario de la Nación para otro segmento mucho más aristocrático, mucho más reducido, pero que también pone su saña y pone su odio gorila histórico. Pero entonces, piensen que hay una sinergia entre estos tres personajes de arriba, y algunas figuras que van a entrar seguramente en el medio, y por otro lado la alianza con los medios, porque a esto hay que responderle, como decía Perón en algún momento, con tiza y carbón, con menos elementos, pero el 1 a 1 que nosotros podamos hacer por compartir algo, algún dato bueno, algún dato proactivo, va a ser no menor en términos a la política. ¿Por qué decimos que el Partido Justicialista se está ayornando? Bueno, lo que están haciendo ustedes es actualización de la política. Lo que hace el PJ, y esto es importante porque históricamente el PJ Nacional en realidad era una cáscara vacía. Era el edificio de Mateo, con un par de compañeras y compañeras empleados tomando mate y cero actividad política. Hoy el Flaco Gioja, en su momento, además de haber trabajado con el Gordo Ginés y con un montón más de gente en pos de la unidad del Frente de Todos, es un lugar muy amplio el que convoca, y si ustedes miran, primero hay como 16 o 17 comisiones trabajando. Todas esas comisiones, yo estoy en la de ambiente, coordino la de ambiente, hacen reuniones con funcionarios, hacen reuniones de debate, hacen charlas. Es decir, hoy el PJ Nacional es algo vivo que se mueve, digamos, con la conducción, el auspicio, el flaco. Hay una reunión y se hace un minuto para estar, para saludar, para estar presente con esa bonomía provincial que tiene el Flaco Gioja. Entonces, esto es simplemente una demostración de cómo una parte del peronismo ambiental nos reunimos con Juan, y por supuesto, reunión que había coordinado el Flaco Gioja. El tema del Florencio Varela, bueno, es otro ejemplo que yo les digo para como ustedes hacen en el PJ de Varela, es decir, este tipo de capacitaciones y estas cuestiones a la juventud, y además concursos de alguna manera que también permitan obtener, además de algún material, alguna certificación, porque es como un orgullo. Yo hice un curso, tengo esta certificación del PJ. El Frente Nacional Peronista, otra estructura del peronismo provincial, con una sede donde bueno, ahora no por la pandemia, pero acá en la calle 10 el bloque generaba actividades sumamente interesantes, o esta otra reunión por Zoom que hicimos con el Flaco en términos de ambiente. Quiere decir que la política peronista ha empezado a volverse a mover, afortunadamente, para liderar, conducir, estar presente en los acuerdos políticos. Y acá son las aplicaciones prácticas que yo les decía en el inicio, ¿no? ¿Cómo vamos al territorio? ¿Cómo hacemos el debate? Ahí sí no tenemos
el bastón de mariscal, estamos muertos. Y los peronistas esto lo saben hacer perfectamente. Caminan a los barrios, hablan con los vecinos, colectan los problemas, le dan una mano, arman un comedor. Todo lo que es el bagaje básico del peronismo y también nuestra práctica de debatir. No le tenemos que tener miedo al debate, pero nos tenemos que preparar para el debate. Tenemos que, como decía Alberto, tenemos que ser mejores, nos tenemos que capacitar un poquito más, tenemos que tener algunos elementos incorporados para plantearlos en el debate, porque tenemos todo para ganar las discusiones, pero además decimos la verdad. No tenemos que forzar como el PRO, mentir, disfrazar las cosas, decirlas de otra manera, dibujar cifras. No, nosotros lo único que tenemos que tener son los datos duros que nos permitan decir nuestras verdades ideológicas, peronistas y los datos. Los datos son centrales en esta etapa de la discusión. Y es, en definitiva, esto es lo que yo estoy diciendo. Fíjense, por un lado, esta idea, el debate tiene un costado cultural sintetizado en la frase, le hicieron creer lo que dijo el expresidente del Banco Nación, que además se choreó con Vicentín cientos de millones de dólares, ¿no? Le hicieron creer a un empleado que su sueldo servía. No le hicieron creer. Hubo una mejora en los ingresos de los trabajadores que le permitieron disfrutar de ciertas condiciones que antes estaban solamente reservadas a los que tenían más plata. Se dignificó a los trabajadores. ¿Qué mejor cosa? ¿Qué mejor cosa? Por otro lado, hacen de la mentira un arte. Todas las promesas de Macri no cumplió menos, fíjense, 2 de 20, el 10%. En lo demás mintió en todo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para tener datos de todos estos rubros que yo más o menos hice una recorrida de temas que son importantes, pero nos dejaron en default. ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuál es la deuda interna? Porque además de deber dólares afuera, tenemos una fortuna acá adentro por el negocio financiero que armó Caputo, Sturzenegger, Pratt Guy, que todavía ahora nos da lecciones de negociación de deuda. Es gente muy cara dura, tienen realmente un rostro de amianto. El tema es los negocios, los negociados, cómo destruyeron al Estado, la jerarquización. Imagínense una Secretaría de Salud con Rubinstein lidiando por la pandemia, cuando dejó vencer 2 millones de dosis de vacuna. Una cosa de loco. ¿Dónde estaríamos? Los argentinos estarían muertos por las calles. Entonces, este desmantelamiento del Estado, o dejaban languidecer los programas, no les pasaban plata, para no decir que los suprimían, pero no les pasaban plata. Entonces quedaban los empleados sentados en una mesa sin hacer nada para lo cual se había concebido en la época de Cristina y de Néstor los programas. El tema de la inflación, comparemos la inflación, ellos decían que bajando el gasto y no emitiendo, se bajaba la inflación. No emitieron, nos endeudamos en dólares y la inflación fue estrepitosa. Quiere decir que son mentiras que ellos instalan, pero nosotros lo tenemos que demostrar con datos contrarios. El nivel de desocupación que dejó el macrismo, el aumento de las tarifas para los amigos del alma del presidente, la cantidad de gente excluida, la pobreza cómo creció. Y además hicieron con la AFI, con los medios y con la justicia inteligencia interna que está prohibida, para perseguir, como prácticamente lo hacía el nazismo, lo hacía la dictadura militar, quien pensara distinto, te perseguían con la AFI, te filmaban, te grababan, y si no decías nada, igual te inventaban algo para meterte en cana con la doctrina y Ursún. Entonces, estas son barbaridades, además al Estado de Derecho, que las tenemos que poder decir de una manera fluida, rápida y contundente. Fíjense además cómo, a través de estas imágenes, que yo creo que las pasé cuando estuve en Dolores el año pasado, hacen cuestiones escenográficas y absolutamente mentirosas. Mientras Perón, y yo estaba en esa plaza cuando dijo que llevaba en sus ojos, en sus oídos, la más maravillosa música que es La Voz del Pueblo, esa plaza estaba desbordante. Macri, porque después lo toman de adelante, finge saludar a una plaza vacía, pero la foto de Macri es saludando,
haciendo una señal. No hay nadie en la plaza. Pero la foto de frente, acá un tipo trucó la foto, como después vamos a ver otra. Pero entonces, mientras el peronismo está de cara a la gente, Perón en el 74, en su último discurso, o Néstor, ahí está en el corsódromo de Gualeguaychú cuando se firmó el acta de Gualeguaychú, o Néstor militando, y ahí la frase de Perón. Mientras el macrismo y la derecha hablan por los canales de televisión. Volvamos para atrás un poquito. Acá. Entonces, ellos sustituyen, y por eso también degradan la política. Porque ellos hacen política a través de los medios, no a través de estar con la gente, en el debate, en el territorio. Eso ellos no quieren descalificar. Ellos quieren instalar conceptos, sentido común con los medios para eliminar la intermediación democrática que hace la política. Entonces, el debate es propio de nosotros. Ahí hay una foto de Néstor histórica en Santa Cruz y hay otras históricas donde está Cristina hace muchísimos años militando a la par con Néstor y debatiendo en Santa Cruz como lo hacía en la Facultad de Derecho. Entonces, el otro tema que les quiero recordar, ahí está la imagen, la famosa imagen de Macri andando en micro. Lo querían plantear como que él andaba en micro, es un tipo que no debe haber pisado un micro en la vida. Y cuando después se ve el micro estuvo siempre parado y él bajó en un helicóptero. Entonces, fíjense la cuestión absurda de cómo instalan la mentira escenográfica para la política. O Vidal mateando, como que cayó de casualidad, tocó timbre y le invitaron a pasar. Como mateamos los peronistas en cualquier lugar, esa sí la hacemos genuina. Pero no, ahí instalan la imagen de, mirá qué bien, Vidal mateando. Y el otro día, en una charla que decía, tenemos que volver a los timbreos, que estaban todos preparados, porque nosotros hicimos el 1 a 1 con los vecinos en la provincia de Buenos Aires y fuimos a tomar mate a la casa. ¿A cuántas casas fue Vidal? 4, para que la filmaran en 2, y en otras 6 la sacaron corriendo. O también que Vidal hacía mandados en el súper, entonces le sacaban una foto, o que compraba los juguetes. Esta foto que sacaron de los juguetes, le hicieron a las 7:30 de la mañana en la juguetería. La sorprendieron. 7:30 de la mañana, que se la abrieron para ella. O Macri y Juliana en un bar Cualunque. Esto no es así. Pero te instalan la idea de que ellos son como los demás. No son como los demás. No nos quieren a los peronistas. No quieren al pueblo. Recuerden que Vidal decía, Macri dijo, ¿cómo es eso de instalar universidades por todo el conurbano? En mi querida Universidad Jaureche hay 30.000 personas, que muchos de ellos es la primera generación que pisa una universidad. Entonces, ¿cómo es eso? Es darle dignidad a la gente, conocimiento, capacidad, inclusión, cercanía, un Estado solidario. Entonces, ellos no quieren nada de eso, no lo van a decir expresamente, pero también Vidal dijo, no, porque esto que los pobres llegan a la universidad. Había una poesía que hizo una alumna de la UNAS que le contestó a Vidal muy linda, una poesía muy linda, pero que era como desde 4 paredes de ladrillos y caminando por el barrio a la mañana, ella logró seguir estudiando y eso se lo dio a la universidad pública. Entonces, nos van a querer meter esta mentira de igualdad cuando ellos no creen en esto y cuando han sido gobierno han hecho todo lo opuesto a que las imágenes han mostrado. Macri apoyando un pisero, recuerdo, y al otro año el tipo había quebrado. ¿Por qué? Porque la política de Macri lo fundió. No pudo volver a la misma pizzería. El otro tema que es sumamente importante, que ahora se está saliendo a la luz, es lo que decimos la desinformación que los tipos crearon, ¿no? Primero esa frase de don Arturo Jaureche, que la leo por si está muy chiquita, dice, no existe la libertad de prensa, es una máscara de la libertad de empresa. Acá hay una primera mentira que ellos instalan, que es la libertad de expresión y la libertad de prensa. Cuando la libertad de expresión no la pueden expresar, estos son empresas que generan poder, control político, sistemas de dominación y negocios
de gran escala. Entonces, ¿qué independencia tienen los periodistas de estos medios? Ninguna, son empleados, y al que no le gusta lo echan. Entonces, ¿cómo va a haber libertad de prensa y de expresión cuando en realidad los medios son partidos políticos o utilizan e inclusive tienen como políticos a sueldo? Con Morales Solá, Lilita era una abonada. Más bien era el programa de Lilita animado por Joaquín Morales Solá. Entonces, este es un tema que hay que tener muy en cuenta, y sobre esto, porque esto erosionó muy fuerte la democracia, y ellos hablan de ser republicanos, de la democracia, la han destruido. El otro chiste, ¿no? La amenaza de las patotas de la AFI. Hasta los jueces lo amenazaban. A Carsolio le llevaron la sentencia escrita. Y esta señora y este señor Arribas, que además han hecho de la AFI una cueva, como bien dijo Alberto, un sótano de la democracia, ¿no? Entonces, esta idea, y además tenían todos estos voceros, ¿no? Digamos que jugaba con una noticia falsa que inventaban, que la hacían por un denunciante anónimo. Esa denuncia la armaban, la presentaban ante un juez, le hacían que el juez abriera algo, se la daban a un fiscal amigo, el fiscal acusaba, y mientras tanto te tenían agarrado con un proceso penal sin que avanzaba al ritmo, por ejemplo, de lo que quería hacer Bonadío. Entonces las libertades en Argentina, con gente como Carrió, Bullrich, Bonadío falleció, Santoro, que anunciaba los montos que D'Alessio le decía para apretar gente y cobrarle. ¿Ese es un periodista independiente? Entonces, esta cuestión de la maquinaria mediática, política, de los fiscales que acusan y de la justicia liderada por los medios y la derecha más concentrada, no solamente lo tenemos que tener muy claro, sino muy armadita la explicación, porque cuando alguien diga algo de la República hay que tirarle como un camión encima con estas cosas. ¿De qué me estás hablando? O por ejemplo, como dicen, con lo que está pasando con la reforma judicial. Dicen, no es el momento de dar el debate. Pero si la mayoría que ganó por el voto, ellos ganaron por 1,5 puntos. Le ganó Macri a Scioli en segunda vuelta. Y dijeron, ganamos, hacemos lo que sea porque el pueblo nos eligió. Nosotros los pasamos por encima, en nación y en provincia. ¿Cómo no vamos a plasmar nuestras políticas? Si queremos discutir la reforma, y se hace en el Parlamento, que están los representantes del pueblo. No puede venir los diarios a decir, acá no se discute este tema porque no es oportuno. No es oportuno porque no les conviene a ellos, a los medios. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes que la tengamos claro, porque acá están los voceros, viejos y nuevos. Viejos y nuevos. Ahora han aparecido figuras como esta chica de Telefe, el Leuquito Chico, y otros que son clásicos, pero cuando uno los escucha, el odio que transmite esta gente, el gorilismo, y después hablan de censura y dicen cualquier disparate. Es increíble, es increíble. Hablan de falta de libertad de expresión y dicen lo que sea. Mienten. Además, presentan noticias falsas que se van desdiciendo. Lo bueno que a veces esto se graba, entonces se les permite enrostrar, como dijo Feynman, a mí me importa nada. El COVID, ahora está en COVID internado. Lo mismo que Babi Echecopar. Majul, que hablaba de investigación periodística. Toda información que le llevaban los servicios. Y esto está probado en expedientes. Entonces, esta gente predica desde un altar, desde una tribuna, desde un púlpito, y están hasta acá de basura. Entonces, realmente están, por ejemplo, alentando Morales Solá en esta idea de desestabilización, cuando traen a toda la derecha. Entonces, ante estas cosas, nosotros tenemos que tener argumentos y decir siempre esta alianza entre la derecha, que tiene siempre medios que domina, que compró, son de ellos o están mezclados, a través de esto condiciona a la política, y si la política no va para atrás te encarcelan, porque lo arreglan con
una denuncia trucha, un fiscal corrupto y no independiente, y un magistrado y 2 tipos de una cámara, y te cocinaron la vida. 6 personas. Es muy peligroso esto que le están haciendo a la democracia. Y lo hace esta gente con estos personajes. Entonces, esto lo tenemos que expresar, porque no nos puede correr nadie de la derecha cuando han hecho este daño institucional al país. Y han encarcelado personas que no tienen nada que ver. Han llevado gente con la gendarmería. Más bueno que el ASI, se lo llevaban además con todo un show montado. Entonces, son cosas realmente muy terribles. Y básicamente volvemos a esta idea del inicio que tenía que ver con las banderas políticas, porque precisamente esto ya viene de la antigua Grecia, donde la política, las ideas conducen, y el peronismo y los peronistas tenemos ideas, tenemos doctrina, tenemos ideología, tenemos documentos basales, comunidad organizada, conducción política, proyecto nacional. Y entonces, y además hacemos de la política un ejercicio virtuoso que además nos provoca alegría y felicidad, porque además trabajamos por la felicidad del pueblo, que no es un eslogan, es un sentimiento que tratamos de lograr todos los días. Y entonces vuelven estas ideas de la política y la persuasión, ¿no? Perón siempre habla de la persuasión. El propio Alfonsín también hablaba mucho de estamos persuadidos de, o hay que persuadir. El tema del sentimiento que encarna Evita, que es increíble, o cuando Néstor habló en aquel discurso memorable que nos venía a proponer un sueño, ¿no? Una cosa conmovedora, allá por el 2003, donde éramos pocos que estábamos con Néstor, por ahí estuvimos charlando con Petiti, que somos de esa generación histórica, cuando Néstor era y otros, yo decía que era la S y otros, pues medía el 2%. Entonces nos vino a prometer un sueño y lo cumplió. Y ahora tenemos otros sueños con Alberto, con Cristina, con Axel y con Verónica en provincia. Entonces tenemos que salir realmente a persuadir, a enamorar, a militar con muchas ganas este proyecto. Y además, como dijo Alberto, es decir, para que estas cuestiones funcionen, además nos tenemos que dar lógicas donde se pueda, y si no como oposición. Si somos oposición a la es decir, ¿por qué el municipio no acuerda con la provincia y la nación? Para obligarlos a ir al pie, porque en realidad les va mal donde no se apoyan en esto. Y donde somos gobierno, por supuesto, no hay intendente o intendenta nuestra que no esté recibiendo apoyo de la provincia o de la nación, porque realmente hay un ajuste político para hacer posibles las cosas. Pero además, para ser mejores, y volvemos al inicio, tenemos que tener respuestas a los problemas puntuales de cualquier municipio. Y acá yo les vuelvo a traer algunos temas, por ejemplo, no para comentar, porque esto después lo leen y Facundo y Norma después lo socializan entre los compañeros y compañeras con este texto, que ya lo tienen ellos, yo se los mandé en PDF el otro día, ¿no? Por un lado es el debate de las autonomías municipales, que es un tema sumamente interesante, donde hay que levantar esta idea, porque el municipio tiene todos los problemas, hace todas las cosas, y sin embargo tiene limitaciones. La otra vez en una charla que dimos, la cantidad de legislación de la provincia que le ordena hacer cosas al municipio es incalculable, pero no le mandan los fondos después. Bueno, este es un problema que tenemos que resolver políticamente en la provincia. La coparticipación provincial, el problema de las migraciones, ¿no? Este es un tema importante, y cómo integramos a las comunidades argentinas que se localizan en los centros urbanos o hermanos que vienen de países limítrofes, especialmente Paraguay y Bolivia, porque Argentina es una segunda Bolivia, y esto no es menor, ojo, para las elecciones donde votan los inmigrantes. Después eso se puede charlar, Facu, en términos de elecciones políticas, porque hay mucho voto del inmigrante que hay que, de alguna manera es nuestro voto futuro en la medida que le facilitemos las cosas, ¿no? Entonces, los problemas de inundaciones, el ordenamiento urbano, las ordenanzas, un tema que hoy se está debatiendo mucho con Pascolini y compañeros en la provincia, el tema de banco de suelos para que todo el mundo pueda tener un terreno social.
el problema de los residuos, los líos del tránsito, el transporte público, donde hay mucha concentración de tránsito, como en La Plata, por ejemplo, el estacionamiento es caótico y Garro no ayuda en nada. El problema en el interior de agroquímicos y agrotóxicos, las formas ganaderas, lo que se viene con los cerdos chinos, el problema energético, el tema de los servicios públicos, cómo se promueve el empleo de los municipios, cómo hacemos inclusión social, cómo mejoramos la educación, porque a la educación viene un combo también de tecnología para acordar los nuevos términos de la capacitación de nuestros jóvenes. El tema de la prevención y la seguridad, que es un gran lío, en realidad es preocupante cómo avanza la droga y el delito asociado, no con la maquinaria de maquillaje que hacía Vidal con Ritondo, donde montaban escenarios preparados, pero realmente en el conurbano el tema de toma de tierras no está liderado por gente con necesidad social, son negocios de narcos, gente muy pesada, y después cae todos los compañeros y compañeras del barrio que no tienen dónde ir y bueno, les habilitan, pero a través de cobrarles cosas disparatadas. Entonces, el tema de prevención y salud, prevención y seguridad es un tema central, el tema de las policías locales, hay que estar pensando en esto con soluciones proactivas. Y la idea es cómo pensamos seguir, porque en realidad, cuando termine la pandemia, esto ya lo hemos hecho, así que vamos a volver a ocupar las calles, el movimiento obrero por los derechos humanos, el tema de los pañuelos verdes, el tema de los movimientos sociales, los nacionales y populares, que somos todos nosotros y todos los grupos que van acompañando, y estas son 4 imágenes de 4 sectores, ¿no? El movimiento obrero organizado, insisto, la comunidad libre que vinculada en términos a la política, a los derechos humanos y contra el golpe de Estado, la importancia del tema de género, con todos los temas vinculados al aborto seguro y gratuito, y la reivindicación del tema de género no es menor, y han sido manifestaciones multitudinarias, y los movimientos sociales que nunca dejaron de estar en la calle, porque es la manera de entenderse. Entonces, y después tenemos estos ejemplos paradojales, ¿no? 4 personas que golpearon una cacerola, que las toma el noticiero, y pareciera ser que eso se replicó en toda Capital, y son 2 cuadras de Cava que lo toman todos los noticieros y lo repiten a toda hora. Entonces, lo que es un hecho absolutamente distinto a esto que es multitudinario y popular, esto que es singular y elitista, lo quieren hacer aparecer de una altísima recuperación. El otro tema que es curioso, y ya pasó con la 125 del campo, es los sectores medios y populares que compran el discurso de los que los dominan. Fíjense, no se alcanza a leer, pero yo se los digo, cuando dijeron todos somos Vicentín, ahí hay un Duna, que es el modelo 94, chocado además, que dice el coso que imprimió, todos somos Vicentín. Yo no creo que esos dueños del Duna tengan nada que ver con el Real Vicentín, que es el dueño del yate ese. Sin embargo, esta persona salió con una bandera y con un cartel a defender a unos tipos que eso sí que se afanaron todo. Se afanaron la plata que recibieron del Nación, se afanaron la plata de los productores, no le pagaron a los laburantes, dejaron a todos los proveedores colgados, metieron toda la guita en guaridas fiscales. Y va una persona en un Duna 94 diciendo todos somos Vicentín. No, flaco, vos no sos Vicentín, a vos te cagaron lo de Vicentín. A vos y a miles más. Y sin embargo, los medios taladran la cabeza con que eso es defender a la patria. Esta señora tan simpática que está en un Audi que ha de costar una fortuna, debe costar, no sé, $100.000, que además debe 300 lucas de patente. Esta es la gente que además desfilan en auto, cosas a ver si se contagian, y mandan a la gilada que se contagie. Porque cuando salió Brandoni y el otro crápula de medios, bien que se cuidaban de tener distancia social. Estos tipos es animémonos y vayan. Hay que pelear por la libertad de la cuarentena. Ellos no aparecen jamás. Y además son tan cagones que ni siquiera, disculpen el término, que ni se animan a decir nosotros estamos auspiciando esto.
Dice, esto es por las redes, que ellos mismos se alimentan y manejan. Recuerden, vamos para atrás, porque estas cosas que nosotros decíamos, ellos las usan para el mal, para la grieta y para esto de las marchas. Entonces, nada es casual de la derecha, no son espontáneos, todo está preparado como Macri en ese micro, bajó el helicóptero, se sacó una foto, y discúlpenme, les voy a mostrar un detalle no menor para que se vea. No, acá está. En el micro lo iluminan de manera tal que no se vea nada, no se ve después de las ventanillas, porque el micro estaba parado. Y porque se iban a ver los autos de la comitiva o se podía ver el helicóptero al cual había bajado Macri. Entonces, esta gente hace de la mentira un verdadero arte. Montan escenografías perfectas, las distribuyen como si fueran ciertas. Entonces, así se instalan cuestiones de que el caceroleo fue masivo. Perdón, fue en Cava donde además perdimos la elección, pese a Lamen, que hizo un buen papel. Pero es lógico, ahí nos va mal, hace tiempo que nos va mal. Pero te hacen parecer que Cava es el país, y eso te lo alimentan ellos. O dicen, todos somos el campo, como unos chacareros humildes, todos somos el campo, y los que se llevaban la plata pala era Grobocopatel, no ellos. Y esta señora tan simpática que también ellos alientan a que se vaya a las marchas, al obelisco, para que se contagien otros. Pues ellos se quedan en la casa, o Amadeo va en su Hilux. No baja a tocar al pueblo sin barbijo. Y después el delirio, cuando algún periodista le pregunta a toda esta gente que destila odio, ¿por qué va a la marcha? Se escuchan las cosas más exóticas. Por eso yo puse, no sé de qué se trata, pero me opongo. La falta de ideas, de vertebración de un concepto. Y por supuesto carteles de odio contra Cristina. Ese dice Fernández, la república no te pertenece, la patria somos todos. Una cosa loco. Mientras nosotros teníamos un sentido de inclusión, la patria es el otro. Pero esto se vivía en las fiestas populares, se vivió en el Bicentenario, en marchas multitudinarias, donde realmente, y donde la bandera argentina era un símbolo nacional, no un símbolo de clase, como es la señora que tiene en el Audi una bandera argentina, y una cacerola que jamás ha de haber usado en su casa porque debe tener alguna empleada encerrada o transportada en el baúl para que le siga limpiando la casa en pandemia. Y entonces la idea es que tenemos que trabajar todo esto porque hay una razón muy simple y muy sencilla que la uso siempre. Los días más felices, como decía la canción, siempre fueron peronistas. Esta es toda mi familia, toda peronista, de la cual me siento muy orgulloso, mis 3 hijos, mi esposa, mis nueras y mi nieta. Y ahí estoy yo una vez en la embajada en Londres y en Martín García haciendo la B de la victoria. Vamos a volver en donde no hemos ganado y seguiremos ganando donde hemos ganado. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Homero. Bueno, muchas gracias, compañero. Muy, pero muy claro. Hay algunos compañeros que quieren hacerte una pregunta, me escriban por el chat. ¿Me escuchan bien? Sí. Yo sí, yo lo escucho bien. Sí, Homero, muy, pero muy claro. Aquellos compañeros que quieran compartir las filminas, nos dicen, avisan a Norma o cualquiera de nosotros y se la vamos a estar mandando por correo electrónico. Creo que también se puede mandar por WhatsApp. Gracias, sí, Homero. Sí. Está en PDF y la tiene Norma. Yo no sé si te la mandé, Facu, pero la tiene Norma que me dijo que se incorporaba más tarde. Estaba en clase, no sé. Acá estoy, Homero. Ya se lo pasé a Facundo y a los chicos de comunicación. O sea que ya lo tiene. Bueno, el que lo quiera lo socializan sin ningún problema, lo comparten, no hay problema. La verdad que para nosotros es sumamente importante el tema de la formación, siempre insistimos, comprender qué es lo que está pasando, por qué tenemos que defender este proyecto político, todo lo que nos costó. Hay mucho por mejorar y bueno, y es importante, es imprescindible la militancia, pero la militancia tiene que estar formada, así que... Exactamente. Gracias, Homero. Así que bueno, el compañero que quiera hacerle alguna pregunta a Homero... Lo mismo, perdón, antes de las preguntas, si después quieren hacer con más tiempo algún taller técnico de algún tema puntual que les interese, podemos hacer un Zoom más chico, algo más preciso, más focalizado, ¿no? Perfecto. Bien. Sí.
Lo vamos a coordinar. Facu, yo le quería comentar a Homero que me pareció muy interesante lo que estaba comentando, el análisis que hacía de los medios de comunicación, ¿sí? Y principalmente pensar en las últimas elecciones, ¿no? Y en cuánto nos falta desde el peronismo y desde el Frente de Todos, empezar a trabajar las herramientas audiovisuales y visuales como herramientas que construyen sentido en la sociedad. Y no solamente que construyen sentido, sino que construyen opinión. Pensaba en esta mujer que vos decías, sale a una marcha, no sabe a qué, pero sale a oponerse, ¿sí? Y cuántos y cuántas de esos y de esas circulan en todas las marchas del PRO y solamente en oposición porque lo levantan la bandera los medios de comunicación, como TN, como ciertos periodistas, ¿no? que están aliados a este grupo de sector político de la derecha. Por eso lo que vos decís, compañero, es muy preciso en el sentido que hay que utilizar, porque además fíjense, yo la charla la hice con fotos, con imágenes. Hoy en día todo es imagen y texto corto, entonces lo que hay que encontrar son imágenes que condensen ideas con un poco texto muy elocuente para que sea contundente. Son los caracteres del Twitter, digamos. Por eso cuando es largo te dicen abro hilo para decir, y lo sigo desarrollando. Entonces, lo que vos planteás hoy forma parte necesaria de la estrategia política. ¿Cómo comunico? Y fíjense que uno de los problemas del gobierno nacional, Alberto es muy buen comunicador, no puede comunicar todo él. Estamos teniendo un problema de comunicación en el gobierno nacional. Entonces, ya ayer, por ejemplo, salió Massa con una serie de temas que es muy didáctico, muy claro, es decir, necesitamos más voces, y así como se necesita a nivel nacional, también a nivel provincial y a nivel local y a nivel de militancia. Entonces, lo que hace la derecha, apuntando a lo que dice el compañero, me parece una intervención muy importante, es cómo la política, Tres Banderas, construye un mensaje y se difunde de manera orgánica. Esto es, por ejemplo, no sé si ustedes vieron, y tomo tu ejemplo, compañero, que no recuerdo tu nombre, no lo escuché bien, pero lo que hacía el macrismo era, tenían una consigna y todo el mundo repetía lo mismo como un mantra. Decía, el plan alivio. Entonces todo el mundo hablaba del alivio, el alivio. Todos los tipos hablaban del alivio. Reperfilamos la deuda, reperfilamos. Entonces, lo que nosotros los peronistas tenemos que, en ese sentido, sí, pese al bastón de mariscal, ser disciplinados, que el mensaje es repetido de más o menos, de manera uniforme. No todos somos libres pensadores, porque si no generamos una gran confusión en la transmisión de la información. Entonces, por ejemplo, les pongo el ejemplo de lo que hace Milita en Varela. El compañero Pereira establece algunos ejes, algunos mensajes y se distribuye por sus redes. A su vez, todos esos compañeros es un sistema como piramidal, otros compañeros. Quiere decir que un mensaje de actualidad, con una información importante, con un proyecto de ley que es inclusivo, que es peronista, le llega a miles y miles de personas con muy poco esfuerzo, porque son orgánicos. El que recibe eso lo transmite. No es que le pone me gusta, lo transmite. Es un acto de militancia la mediática. Y a su vez también tenemos que construir nosotros mismos noticias y comunicación y compartirla con los compañeros, con imagen y con texto. Es decir, las dos cosas. Porque si no caemos en el meme que no sirve, porque murió en el mismo acto que vos lo mandaste. Vos, digamos, uno sacó una sonrisa, lo compartió, pero no construiste política, no sumaste una voluntad. Entonces, por eso yo decía, no al odio a la grieta, sí datos duros. Entonces, esto que vos decís de la comunicación me parece que hoy debe incorporarse a la militancia política a través de, insisto, buenas imágenes que se encuentran muy fácil en internet, y textos y datos. Y algún dato. Vean la pobreza que nos dejó el intendente de Dolores, o una foto y un dato. Bueno, porque además hay otra cuestión, que es la de las dos partes del cerebro, la derecha y la izquierda. Una es racional, otra es emotiva. Entonces, tenemos que hacer jugar, y la imagen, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Es probable que ustedes se olviden, por ejemplo, de algún texto que yo haya puesto, pero seguro que
han de tener más de una imagen presente, de las que se expusieron brevemente. Esto es la misma lógica en la comunicación, porque ustedes con una imagen, una imagen y un texto están trabajando, conectando las dos partes del cerebro, la creativa y la racional que capta el mensaje, el texto y el sentido simbólico de una cosa con otra que le da valor agregado. Entonces, lo que el compañero aporta de la comunicación forma parte del ayornamiento de la política. Fíjense que todos los políticos tienen Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Por alguna razón y de esto el macrismo es un arte. Perverso, pero arte al fin. ¿Alguna otra pregunta? Sí. También en relación, perdón, a lo que vos comentabas, me parece muy interesante, bueno, el concepto de posverdad, ¿no? Esto de, bueno, miente que algo va a quedar, que es lo que hizo mucho el macrismo y esta revisión de una idea que se instala solamente por el hecho de la repetición y más Claro. si es desde los medios hegemónicos, ¿no? Eso por un lado. Se robaron un PBI, por ejemplo, perdóname. Se robaron un PBI, eso es un despropósito. Y además lo dijo un crápula como Fariña. Y se instaló, se robaron un PBI. Te interrumpí porque asocié con lo que vos decías. Sí, termina la idea. Sí. No, y además esto también que creo que desde el peronismo tenemos que impulsarlo y tenerlo mucho más presente es en la construcción y en la formación de las herramientas audiovisuales en la población. Digo, eso se consume y esa subjetividad se construye porque faltan elementos educativos audiovisuales. Pensemos que yo soy docente justamente del área audiovisual, por eso lo digo. En las escuelas secundarias y en todas las escuelas del país no se enseña el audiovisual como una materia dentro de las materias artísticas. Digo, bueno, y eso también tiene que ver con una cuestión política, que nos tenemos que hacer cargo como peronistas. En el 2015 también se prevé una elección por estas cuestiones de la imagen visual y audiovisual. Bueno, la población necesita herramientas para poder deconstruir estos mensajes. Mensajes erróneos, mentirosos, de que lo que llegan o nos llevan a construir una subjetividad seguramente alejada de la realidad. Porque más allá de lo que nosotros estamos viendo, consumimos la imagen que nos venden los medios de comunicación. Bueno, no es la realidad. Herramientas para poder deconstruir. No es la realidad. No es la realidad, obviamente, sí. Lo que está haciendo ahora Víctor Hugo en el programa que largó el otro día, que es algo de la cultura, ¿no? Es decir, cómo deconstruir la cultura que te están instalando. Porque en definitiva nosotros cuando vos le preguntás muchas veces alguna cosa a alguien, decís, ¿por qué vos decís que fulano es un buen tipo? No, porque lo dice la tele. ¿Qué tiene que ver eso? Es un buen abogado porque aparece en los paneles de televisión. ¿Y qué sabes si es un buen abogado? Si el tipo compró los espacios para ser panelista. Entonces, hoy los medios te construyen realidades que no son. Y vos las comprás como si fueran. Y además es por la repetición 24 horas al día. Te taladran la cabeza. Entonces, el tema me parece que es muy importante para incorporarlo al bagaje de las herramientas de comunicación. Y además, hacer réplica cuando se instalan estas mentiras, es decir, fíjense este título, dice tal cosa, el título, y cuando vos vas al texto, descubrís que dice otra cosa. Entonces, los medios han hecho de la distorsión o el uso ambivalente del mensaje para que después no los acusen. Es decir, hay toda una ingeniería gramatical y jurídica atrás de eso, no son improvisados. Y nosotros tenemos que aprender eso para usarlo en beneficio del pueblo, pero no ser improvisados, porque ellos no son improvisados. Durán Barba, yo lo dije en la charla del 2019, dijo, estuvimos 10 años para llevarlo a Macri de presidente, arrancamos en 2005. Y vos lees los libros de Durán Barba y te explica cómo llegan al 2015 y ponen a ese tipo de presidente. Una cosa de loco. Por errores nuestros, indudables, si no jamás debió haber llegado. Bueno, pero ganó. Y mirá cómo nos fue. Hola, Homero. ¿Puedo entrar a una pregunta? Sí, Petite, un gustazo. ¿Qué hace? ¿Cómo anda? Me parece que, digamos, por supuesto, excelente lo tuyo como siempre. Ya te conocemos. Quería entrar al negocio que parte de la debacle del 90, yo creo que los 90 nos hicieron mucho daño, no solo en lo económico, sino también en lo político. Si repasamos este periodo desde el 2003 que gana Néstor, el peronismo en esa fue con 3 candidatos, todos nos acordamos, Menem,
Rodríguez Sá y Néstor. Y Néstor ni siquiera llega a ser la primera minoría, fue una minoría del 22%, segundo de Menem. Sí. A partir de ahí, cada elección, hubo una variante peronista por fuera de lo que ya era el gobierno peronista. Chiche Duhalde en el 2005, Labaña en el 2007, de Narváez con algunos compañeros, como Felipe, que hoy es nuestro canciller, en el 2009, y que nos ganan por primera vez en la provincia de Buenos Aires. Macri, Narváez, ¿eh? También Macri. Y nosotros jugando con Néstor, jugando con Scioli, gobernador, jugando con todas las testimoniales de los intendentes del conurbano, y perdimos. En el 2011, de nuevo, a pesar de la fuerza del triunfo electoral de Cristina, Duhalde fue de candidato. O sea, hubo una variante peronista. Te diría que el triunfo real, los dos triunfos reales fueron los del 2007 y el 2011. Los dos de Cristina a presidente. Después del 2013 y 2015, bueno, ya lo sabemos, Massa en el 2013 pega una fuerte elección en Provincia de Buenos Aires, Massa, Solá de la Sota, todos peronistas, juegan cuando Scioli jugaba el gobierno peronista. Y Randazzo en el 2017 hace que el invicto de Cristina se pierda en la Provincia de Buenos Aires. 2019... no meten un peronismo por afuera, sino a Pichetto por adentro, y les ganamos. Digo, ¿qué pensás vos con respecto al esquema? Que yo creo que esto que lo mira un gaucho de Chascomú, sin muchos elementos acá, ellos lo están viendo. En el armado potencial, que ya van a ensayar en la de medio término, donde la gente relaja un poco, y aprovechando algunos cortocircuitos que podemos llegar a tener, nuevamente un armado, a pesar de que estamos todos adentro, que nos corra a sectores del peronismo que son suficientes en estas diferencias tan magras, ¿no? ¿Qué pensás? Bueno, lo que vos decís es exacto. Cuando el peronismo ha ido unido, ganó siempre. Cuando nos hemos dividido, además podemos mirar la trágica experiencia del radicalismo. Digamos, desde, esto es para los más viejos, digamos, desde Allende que se rompe, después fueron fraccionándose, después Stolbizer, la Gorda Carrió, y ahora termina siendo un partido dibujado, derechizado. Entonces, cuando el peronismo va unido, ganó. Por eso es tan importante y tan estratégico lo que hizo Cristina. Y lo eligió Alberto. Alberto era crítico de Cristina, no nos olvidemos, pero ellos dijeron, además dijeron la verdad, saldamos nuestras discusiones. Y lo incorporaron a Massa, que fue clave, porque sumó un pedazo. Y ellos, fíjate que la mejor estrategia política que tienen es ver cómo Monzó roba peronista, cómo Ritondo roba algún peronista. Es decir, la estrategia de la derecha es cómo yo junto peronistas que, si no los contenemos, y esto pasa, si vos a un compañero no lo sabés contener, se pasa enfrente porque, digamos, llega algo. Vos le echaste raid con vos, se pasa enfrente y es concejal, es diputado, le dan un laburo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es una enorme amplitud de contención, de paciencia, tragarnos algún sapo si corresponde. Porque además la elección de, como bien dice Petite, la elección del año que viene es una elección siempre crítica, porque no se juega en las grandes ligas. Es como le hago un chaschazo al gobierno, le marco la cancha. Digamos, nadie le va a elegir a Carrió de presidente, pero probablemente la voten de legisladora. Quieren una voz disidente, esta idea de el control al poder. Y además, acá hay dos cuestiones. Por un lado salen a robar peronistas con algunos experonistas, pues Ritondo fue peronista. El Guasón Larreta presidió el Instituto de Previsión Social de la provincia en época peronista. No nos olvidemos. Entonces tiene un origen peronista, tiene un oficio, digamos. Entonces salen a robar peronistas por un lado y a provocar divisiones, a provocar discusiones. Por eso yo decía, el odio, la grieta entre nosotros jamás. Discutimos en ese sentido los sindicalistas son mucho más vivos, ellos discuten pero puertas adentro, después van más o menos juntos, pero tienen una lógica orgánica mayor. Fíjense, lo que nos costó también una discusión con Moyano en su momento político, digámoslo. Hugo nunca debió haber estado afuera. Llegó a hacer un acto con Macri, inauguró un busto de Perón, es como que estoy viendo la inauguración.
Y un tipo que siempre ha sido combativo, Moyano, digamos, es una expresión del sindicalismo combativo histórico, más allá de lo que se diga el camionero, es así, los camioneros lo adoran. Yo he estado en algunas marchas en la 9 de julio con los grupos de camioneros, te acercás y te pones a escuchar y el humo es una cosa de loco. Entonces, lo que dice Petit es muy importante para que miramos esta cuestión del peronómetro, la no amplitud. Entonces, Cristina hace una movida estratégica, que además no solamente dijeron, tuvimos discusiones y las zanjamos, sino que le dijo a Alberto, vos tenés que salir a juntar los votos que yo no puedo juntar. Bueno, esta es una elección de política y de grandeza y de acumulación. Y nosotros no la podemos dejar de replicar en los pagos chicos, porque si no, es como no entendimos lo que pasa arriba y vamos a perder abajo. Y los egos hay que zanjarlos, los caciques se tienen que juntar y cerrar y hacer acuerdos políticos. La política es negociación también, es decir, no es espuria, es negociación. Entonces, me parece que lo que apunta Petit es muy importante porque van a apuntar. Primero, ya dicen, bueno, entonces Alberto está pintado, bueno, como dijeron que Néstor iba a ser el títere de Duhalde, bueno, todas estas cosas que el doble comando, Néstor le iba a manejar a Cristina, realmente flaca información tenían de Cristina. Entonces, aprendamos de estas cosas, cuando nos dividimos perdemos, y los que pierden, en general, convengamos, por ahí, nosotros que estamos en una situación un poquito mejor, los más vulnerables son los que pagan los platos rotos siempre, son los que están en los barrios, los que no tienen laburo informal, los que no se pudieron jubilar, en fin, los más débiles, los pibes que no pueden ir al colegio porque tienen que laburar, es decir, es una cosa dramática. Entonces yo creo que tenemos que tener estas cosas en nuestro registro para evitar estos problemas, porque sobre eso van a empezar a trabajar con más intensidad de manera permanente y machacar las diferencias, las peleas de gabinete, que fulano dijo, el otro no dijo. Cuando vos tenés 20 ministros vas a encontrar opiniones discordantes, pero hay que ver el trazo grueso del gobierno. Que se hayan tomado medidas que a veces uno dice, me gustaría que hubieran avanzado más rápido, o esto no me gusta. Pero discúlpame, en promedio, ¿cómo vamos? ¿Vamos en un sentido peronista o vamos al revés? No, vamos en un sentido peronista, bueno, vamos, ¿qué vamos a hacer? Porque si no, inmediatamente a veces algún purismo o alguna cuestión que puede ser válida nos va poniendo, nos va sacando de la cancha y nos quedamos afuera y somos espectadores. Entonces tenemos que poder evaluar el promedio de las decisiones del gobierno. ¿Nos hemos plantado con los saqueos externos? Sí. ¿Hemos vuelto a retomar los temas de Malvinas? Sí. ¿Le estamos mejorando pese a la situación a los jubilados? Sí. Bueno, ¿estamos peleando por los consumidores con las tarjetas? Sí. ¿Estamos parando a las empresas de los servicios públicos? Sí. Y estamos en pandemia. Entonces, me parece que tenemos que ser, digamos, no menos exigentes, no bajar banderas, pero mirar más el promedio, ¿no? Y siempre por derecha o por izquierda hay cosas que no te van a gustar, y es así. Pero el trazo grueso, si vamos bien con las 3 banderas en el promedio, la ANSES está trabajando bien, sí, el PAMI ha vuelto a laburar para los abuelos, sí, bueno, estamos bien. Que faltan cosas, pero indudable, a pasto. Como dice el compañero, nuestros sistemas educativos son medievales todavía, pero mover el aparato de escuela son 500.000 docentes. Es una provincia entera de empleados, digamos, y empleadas en el buen sentido. No es fácil. Y está muy desestructurada, y los problemas hoy de la escuela, hoy es un contenedor social, no solo promueve la educación. Le da comida a los chicos porque no pueden comer en la casa. Los pibes tienen el refrigerio como una comida importante. Entonces, como decía, me acuerdo Mario Porto, decía, son lugares de contención. Y si además pueden educar, brillante, pero en los barrios que contengan. Entonces, ¿es la educación que necesitamos? No. ¿Es lo que van a necesitar por el futuro? Y a lo mejor les va a faltar algo. Bueno, pero estamos cumpliendo, las estamos reforzando de nuevo. Entonces, miremos el promedio de las cosas, porque a veces nos ponemos como muy exitistas, y además los chats, discúlpenme, yo lo voy a decir de manera muy contundente, nos lleva a realmente a veces delirios políticos en discusiones que no van a ningún lado,
porque no salimos, no tengo acá el celular, pero no salimos del aparato negro. Es una discusión no política, es una discusión adentro de una pantalla, que no construye nada. Y entonces nos vamos, no, porque esta no es la medida que el gobierno, y entonces, y fulano, mira lo que dijo. ¿De qué sirve eso? De nada. Perdemos energía, por ahí nos peleamos con un compañero, con una compañera. Yo lo veo en el chat del PJ. Cuento anécdotas, pero que tienen que ver con esto, y a veces son buenas, a veces algunas como notas de color, pero nosotros tenemos en la Comisión de Ambiente, teníamos un chat, ¿no? Un grupo. Entonces dijimos, no, miren, lo que son noticias, debates o discusiones, hay un chat para esto. El que quiera estar ahí, discute. Ahora, lo concreto es por lo que decimos el chat operativo. Acá es la orgánica, acá es la reunión, el orden del día, lo que vamos a debatir, la propuesta que le vamos a llevar a Leo Grosso como Comisión de Ambiente desde el PJ, lo que estamos discutiendo de los cerdos chinos, lo que vamos a discutir de minería, lo que vamos a discutir de humedales. Digamos, lo estructural político viene por acá. Lo otro, libertad de expresión, debatan lo que quieran. Porque si no, se va generando una gran espuma de debate que además, cuando uno mira el conjunto de los que están en el chat, de los que debaten, son 4 de 40. Entonces pareciera ser que la discusión al grupo no le resulta importante. Entonces, ojo con los chats porque nos llevan, y además vamos subiendo la escala del debate, ¿no? Esto es otro problema. Una cosa es hablar, otra cosa es escribir, porque yo les puedo decir, por ejemplo, a Petite, que nos conocemos hace años, le puedo decir con toda fe, no seas boludo, Petite, o él me puede decir a mí, Homero, no me rompa las pelotas. Y ni me voy a ofender yo ni él. Ahora, si se lo decimos en un chat, pero vos quién te crees, vos quién sos. Y ahí estamos rompiendo una fe, un respeto inútil, porque no es real tampoco. En una discusión por un chat. Entonces, compañeros y compañeras, no abusemos de eso. A veces es negativo. Es negativo. Cuidemos eso y si tengamos por ahí vos, el que quiera debatir en eso, bueno, que debata, que aporta sus elementos, porque forma parte también no es que yo lo estoy, sino lo estoy tratando de poner en un lugar de preservación y la diferencia entre eso que es espuma de lo que es la construcción política. Son dos cosas distintas. Bienvenido a ese debate, pero que no nos enrarezca las relaciones personales y la construcción política. Compañero, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches. Bien. Mi nombre es Luis, yo soy de Pinamar. Bueno, primero felicitarte, la verdad es que más que entretenido, y un agradecimiento a Facu, que es un amigo, ¿no? Te hago una pregunta, a ver tu opinión, que vos sos tan gráfico, y no es una crítica. ¿No te parece que nosotros desde las bases, acá, por ejemplo, en cada uno de nuestros distritos, salimos permanentemente ante los medios a defender un poco la política nacional y provincial, sobre todo la del presidente? Hacemos un poco de voceros de Alberto. ¿No te da la impresión a vos, cómo se llama, de que Alberto a nivel gabinete tiene pocos comunicadores y se ve un poco obligado a salir él? Sí, es lo que yo decía, Alberto no puede comunicar todo. Vos tenés, por ejemplo, por una razón política en temas de pandemia, a ver, Ginés es un tipo habilísimo, didáctico, campechano, pero en el tema de pandemia se juega otra interna política, por eso habla Alberto. Él la interna, lo sienta Larreta, a mí no me gusta que lo sienta Larreta, pero políticamente es muy bueno porque desinfla a los halcones del PRO. Lo sienta Morales también, que nada bueno ha hecho por nosotros, pero lo mete en un brete de, digamos, de pinzas políticas. Entonces, yo creo que le faltan más voceros al gobierno, absolutamente. Lo que pasa es que también... ¿Cómo? Un Aníbal, quizás. Aníbal. Sí, claro, pero ojo, mira, yo fui funcionario de Aníbal, pero Aníbal le agradaba a un sector. No, pero digo, es un ejemplo, pero Aníbal era contundente y vos decías, me acuerdo cuando discutía con Magdalena, algunos lo aplaudía, decía que viene Aníbal, pero a Aníbal le cae bien a un pedazo y nosotros tenemos que hablar para el pedazo que no es nuestro. Entonces Aníbal dice, qué bien, el compañero Aníbal, qué sé yo, pero al no peronista
acá a Aníbal no le cae bien. Entonces, como bien vos decís, es un ejemplo feliz de decir, necesitamos tipos que salgan a un debate. Aníbal te arrolla, porque además, fíjense esto con lo que decíamos antes, Aníbal te tapa de datos, porque es un tipo tremendamente inteligente, con una memoria de elefante y que estudia mucho. Yo, cuando, digamos, Aníbal era jefe de gabinete y yo era secretario de Ambiente, vos ibas al despacho de Aníbal, no tenía una carpeta, nada. Tenía los 5 televisores, la notebook y 2 celulares. Todo lo tenía acá. Increíble. Entonces, y es un tipo que te dice, no, porque tal cosa, el PBI, el artículo tal, te apabulla con datos. Entonces, necesitamos más comunicadores. Ginés es muy bueno, Felipe es muy bueno, pero ciertas cosas internacionales hoy vos tenés que atacar el hambre, tenés otros problemas. Felipe, como decimos los abogados, es un hábil declarante también. Massa es muy bueno también, pero necesitaríamos más y además también equilibrar en género. Este es un dato no menor en cualquier situación. Que los peronistas, bueno, hemos tenido ejemplos históricos que a veces no asumimos plenamente, pero desde Evita para acá, con el voto femenino, la presencia de Evita, el rol de la mujer, ni hablemos. Y todas las compañeras y compañías militantes. Entonces, creo que es cierto, habría que mejorar los niveles de comunicación. No hay un vocero de medios, ¿viste? Antes siempre había un tipo que hablaba. Lo que le hacía Cora Menem. Para los que tenemos más años, ¿no? La puerta a todos. Sí, claro. Pero con eso él instalaba la agenda del día. Porque se hablaba de lo que había dicho Cora. Claro, pero era habilísimo. Y después empezaron a hacer eso con Aníbal. Pero Aníbal, a las 6 de la mañana, yo se tenía leído todos los diarios, tenía toda la información, había recibido a las 5 de la mañana todas las cosas, un laburante loco. Entonces nos falta más comunicación. Se hacen un montón de cosas que nadie sabe. Para evitar el desgaste. ¿Cómo? Para evitar el desgaste. Exactamente, porque forma de evitar el desgaste. Lo que pasa es que es tan didáctico, tan claro, no pierde nunca la paciencia, pero en algún punto, yo insisto, ayer cuando lo vi a Massa hablando en un programa en C5N, digo, bueno, lo han puesto para ayudar a equilibrar ciertos temas, porque Massa habló más de la gestión del gobierno que del problema de la legislatura. Y además se dirige a otro público. Entonces coincido, sí, lo que vos decís es así. Necesitamos más apóstoles que comuniquen bien. Por ejemplo, este pibe radical, de los radicales que no se doblan, en Santoro, es muy bueno también. Es muy bueno, pero no es peroncho, digamos. Pero bueno, suma. Pero tendríamos que tener un Santoro peronista que hablara así. Tipos muy claros, muy didácticos, elocuentes. En la última jugando de visitante en TN, pero los mató. Sí, qué espléndido. Sí. También se pone de hincha, ¿no? Porque sabe que está de visitante en un ambiente que te quieren matar y el tipo salió perfecto. Uno de esos Eso fue muy bueno cuando la estrategia fue vayamos al territorio del enemigo. Que en el gobierno de Cristina nos aislamos, a esos lugares ni vamos. Era entendible también, pero la estrategia fue otra. En la campaña Alberto fue y estuvo con todos los adversarios mediáticos, se sentó uno con paciencia y le rebotaba. Bueno, esto es lo que tenemos que aprender a hacer como un nuevo ejercicio de la política, mezclando el debate con la comunicación. Una cosa nada más en relación a esto que decías, y también transitar los lugares que no son cómodos, ¿no? Claro, por supuesto. Esto es lo que hacía Alberto, aprenderlo y romperlo. Digo, sí. Ahí es donde ganamos votos, ahí es donde nos Ese es un buen apunte, no escucho bien, no veo quién está hablando, pero este es el otro dato. Fíjense lo que ha hecho, que en realidad era una receta que recomendaba Durán Barba, y que un día lo reconoció Sturzenegger en un famoso video que está ahí. Cuando te preguntan algo que no te gusta, vos contestás otra cosa. Y lo que nosotros tenemos que separar es decir, tal cosa, sí, bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El problema de alguien está a favor de los agrotóxicos, no, yo tampoco. Ahora, si a mí me dicen, ¿usted lo suprimiría en todo el país?
No, porque sería una cosa irrealizable. Ahora, sí también digo, creemos agroecología para competirle al mercado de los agrotóxicos, pero no podés con sensatez política, económica y productiva cambiar una realidad que está instalada. Pero entonces tenemos que dar ese debate. No, yo no estoy a favor, pero no es que voy a sacar, si pudiera, un decreto de prohibición. Voy a juntar fuerzas, por otro lado, con los pequeños productores, con el productor familiar y demás, que sí puede hacer cuestiones amigables con el ambiente y una comida sana y que sea soberanía alimentaria, que se le vende al merendero barrial, le vende al consejo escolar, le vende al municipio, le vende a desarrollo social para que se lo venda al merendero. Entonces voy a dar esa batalla por ese lado, pero no hay que escaparle a ningún tema. Y eso nos va a generar una diferencia, porque el macrismo, digamos, no está acostumbrado primero a que los periodistas lo confronten. Y cuando viene la pregunta incómoda te dicen cualquier cosa. Le preguntan, ¿usted dejó de vencer las vacunas? Vengo de festejar el cumpleaños de mi hijo, te dicen, por ejemplo, digo, un ejemplo absurdo, pero te salen con eso. Y si les insistís, te salen con otra cosa. La otra vez lo apretaban a Santilli y daba vuelta y contestaba cualquier cosa. Otro hábil declarante peronista, ex peronista, digamos. Bueno, son lecciones aprendidas. Compañeros, un gusto y nos vemos en la próxima. Bueno, gracias, Homero. Muchas gracias, Homero. Muchas gracias, muy claro.